Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta, la cuarta parte de la resolución de la prueba específica de matemáticas para Bachillerato Formadores 2020, fase A. Continuemos pues donde lo habíamos dejado. Vean que dice el ejercicio 31, que si el 3, menos 6 es un punto contenido en la recta f de x igual a mx más 6, entonces el valor de la pendiente corresponde a... Y pues, para ello nos ponemos en contexto de poco en poco. Sepan que estamos trabajando ahorita con una función lineal, lo que entendemos como funciones lineales. Y para este tipo de función, normalmente nos encontramos con estructuras algebraicas en la forma y igual a mx más b, normalmente. Donde que el concepto de pendiente normalmente lo consideramos pues donde está esta letra o esta variable m, ¿verdad? Es decir, que si logramos descubrir cuánto vale m, automáticamente podremos dar así ipso facto la pendiente de dicha recta. Ahora, ¿cómo logramos esto? Pues tengan un primer conocimiento que la parte que dice f de x la podemos reemplazar perfectamente por una y. Es decir, estaríamos trabajando, digámosle, con la expresión y igual a mx más 6. Solamente que para ser un poquito más precisos, podríamos aprovechar la información que nos dan en este par ordenado, que como todo par ordenado siempre se plantea en la forma x, y. Así que el 3 que tenemos lo podemos reemplazar en la x y el menos 6 lo podríamos reemplazar en la y. O sea que en lugar de la y vamos a decir menos 6. En lugar de la x vamos a decir el 3. Así que en vez de decir mx, vamos a decir m por 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué procede a partir de este punto? Bueno, si bien plantear el resto de la expresión y de ahí tomar en consideración que la expresión que ahora tenemos se puede considerar como una ecuación de las que se pueden resolver en la calculadora científica. Así que vamos a plantear dicha ecuación. Vamos con el menos 6, vamos con el símbolo igual. Acuérdense que para ello usamos el alfa calc. Vamos con la m, pero que en la calculadora utilizaríamos la variable x, para que así la calculadora pueda resolver este tipo de ecuaciones. Y de ahí que planteamos el resto de la ecuación tal cual como está. Todo en orden en este punto. De ahí nada más entonces recordar que lo que tenemos que hacer es darle al comando del shift calc 10 igual. Recordamos que este comando lo utilizamos pues para poder resolver ecuaciones en la calculadora. En particular, también recordar que el asterisco lo estaré colocando para decirle a los que usamos ClassWiz que este botón igual tendríamos que utilizarlo 2 veces. Así que, teniendo esto ya en la calculadora ingresado, le damos al botón Shift, le damos al botón Calc, le damos al 10 y le damos 2 veces al botón igual. Bueno, me toca. Veo que la solución me está dando menos 4. Eso según la calculadora, pero según lo que tendríamos en el ejercicio, decimos pues que el valor de m corresponde a menos 4. Lo que implica que si bien la opción correcta a marcar vendría siendo la opción D para este ejercicio 31. Así que una vez iniciados en este punto, podemos ahora sí arrancar y trabajar con el siguiente ejercicio. Vamos ahora a este ejercicio 32 que dice si 10, menos 12 es un punto contenido en la recta f de x igual a menos 2x más b, entonces la intersección con el eje de las abscisas, o sea, con el eje x, corresponde a... Y bueno, pues similar al ejercicio anterior, lo primero que puedo hacer es aprovechar que ya me están dando coordenadas x, y. El 10, menos 12 que me están ofreciendo ya me da cierta información sobre estas dos variables, sobre un valor apto para x y un valor apto para y. Recordemos que la f de x podemos interpretarla como si fuese y. Y de esa manera inclusive podemos reinterpretar o replantear toda esta ecuación de recta. En este caso, la y la cambiaríamos por el menos 12 y luego a la hora de expresar el igual, del otro lado, en vez de decir menos 2x, cambiando la x por el 10, podemos decir perfectamente menos 2 por 10. Y a la par, pues, expresar básicamente el más b, perfectamente. Una vez teniendo esta expresión o esta igualdad así planteada, podemos considerar toda esta susodicha igualdad como una ecuación, nuevamente, de la cual se plantea en la calculadora de forma menos 12. Ingresamos el igual con el alfa calc, esto no cambia. Menos 2 por 10 más b, que en este caso sería pues más x, alfa x en este caso. Y le daríamos pues al shift calc desigual, como
como siempre, como todo comando que utilizamos para resolución de ecuaciones. Shift-Calc 10 igual. Que para el caso, vean que nos viene dando solución igual a 8. Dice que x es igual a 8 y esto significa pues que el valor en b es 8 propiamente. Ya muestro entonces la implicación de esta situación. Dice que b es igual a 8 y por lo tanto entonces nuestra función en términos reales vendría siendo en la forma f de x igual a menos 2x y ya no voy a decir más b, sino que sustituyendo diríamos más 8. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con este criterio? Que por ejemplo, si lo que queremos es hallar la intersección con el eje de las abscisas, ¿verdad? Es decir, si queremos hallar la intersección con el eje X, lo que necesito es trabajar con este mismo criterio, pero igualado con 0. Menos 2x más 8 igualado con 0. Y tomar esta otra ecuación y resolverla también con el comando del Shift-Calc 10 igual, indefectiblemente. Así que procedo en la calculadora a ingresar dicha expresión, menos 2x más 8, y esto lo igualo pues con AlphaCalc igual a 0. Una vez hecho esto, nuevamente vamos con el comando para resolver ecuaciones. Vamos con el Shift, vamos con el Calc, vamos con el 10 y vamos con el botón igual. Al hacerlo, vemos que la solución nos tira 4 y en este caso, para esta ecuación, ahora sí puedo decir que x tomaría el valor de 4. Y por implicaciones, diríamos que esto corresponde pues a la abscisa o a la preimagen del punto en el cual se da la intersección con el eje X. En otras palabras, pues se marca opción A como respuesta correcta para este ejercicio 32. Y dicho de esta manera, entonces ahora sí podemos proseguir con el siguiente ejercicio. Venimos ahora con este ejercicio 33 que dice, considere las siguientes proposiciones relacionadas con una función cuadrática f dada por f de x igual a ax cuadrado más bx más 4 y cuyo vértice es el 2,0. Bueno, antes de analizar las proposiciones, podríamos darle una cierta representación gráfica a esta función, aprovechando la información que me dan para este tercer coeficiente y también sobre la información del vértice que me están ofreciendo. Con mucho cuidado hay que considerar que el vértice puede tener, digamos, dos posibles interpretaciones. Puede entenderse como punto máximo o puede entenderse como punto mínimo. Es decir, en cualquiera de los casos estamos hablando de los extremos o de los críticos que puede tomar una función cuadrática, del cual uno se preguntará, claro, ok, ¿y cómo saber cuál caso es? ¿Verdad? Bueno, empecemos por marcar o por trazar un plano cartesiano, de forma así un tanto improvisada. Marquemos pues el vértice que dice que está en el punto 2,0. Y el punto 2,0, al estar en la forma algo, 0, automáticamente decimos que es un punto que se ubica en el eje X, específicamente en el punto de coordenadas 2, ¿correcto? Aquí es donde encontramos pues el 2 del eje X. Y de hecho hay algo que llama mucho la atención y es, digamos, este coeficiente 4 que tenemos en la función, en el criterio. Hay que tener conocimiento que este tercer coeficiente, el coeficiente C, la información que nos da es sobre la intersección con el eje Y. Es decir, que ya por saber que en el criterio tenemos un coeficiente C igual a 4, esto me indica que el eje Y es intersecado por la gráfica o por la parábola justamente en el punto 4. ¿Esto qué significa? Que la gráfica necesariamente pasa pues por un punto de coordenada 4 en el eje Y. Lo cual me deja ver que este punto se encuentra todavía más arriba o está más alto que el vértice que nos están ofreciendo. Así que ya en este sentido, ya no lo puedo considerar como un punto máximo. Ya perdió esa posibilidad. Vendría siendo un punto mínimo. En otras palabras, la gráfica vendría tomando más o menos la siguiente forma, considerando pues siendo una rama curva que se forma hacia la izquierda y una rama curva que se forma también hacia la derecha con respecto al vértice. Entiendas el vértice también como el punto de origen de donde se construye toda la parábola, ¿correcto? Entonces, esto que tenemos acá
nos permite ahora sí analizar las condiciones de esta gráfica con respecto a las proposiciones. Por ejemplo, la primera que me dice que el ámbito de f va del 0 al más infinito. Bueno, por lo menos el ver que va hacia el más infinito, indiscutiblemente lo podré tomar como verdadero, recordando que a fin de cuentas el ámbito se analiza con respecto al eje Y, si bien es cierto. Y bueno, decir que comienza desde 0, en este caso lo podría aceptar también como verdadero, porque recordemos que el ámbito se lee, y lo digo nuevamente, con respecto al eje Y. Es decir, nos interesa la coordenada en Y, de la cual partiríamos como el valor mínimo para esta gráfica, que en este caso sería desde 0, y se sigue desarrollando infinitamente hacia las Y positivas. Así que sí, definitivamente la primera proposición es verdadera. Mientras que la segunda proposición me habla sobre el eje de simetría de la gráfica, que es x igual a 2. Y en efecto, podremos decir que sí, ya que con respecto al eje x se puede considerar esta recta imaginaria que intersecaría o partiría de una u otra manera la gráfica en dos ramas que serían perfectamente reflejo una de la otra. Esta línea que estoy trazando acá, pues justamente corta al eje X y precisamente en la coordenada 2. De hecho, sí, se llama recta X igual a 2 y es la que corresponde al eje de simetría de la parábola. Razón por la cual también se acepta como verdadera la segunda proposición y con esto dicho, pues ambas proposiciones resultan verdaderas. Se marca opción A como respuesta correcta para este ejercicio 33 y realizado de esta forma, procedemos a trabajar con el siguiente ejercicio. Veamos ahora, dice que para responder los ítems 34 y 35 considere las siguientes representaciones de las funciones. Entonces, bueno, vemos representaciones gráficas para una función f y para una función g. Mientras que algebraicamente también nos están mostrando una función f y una función g en la forma a a la x y logaritmo base a de x respectivamente. Es decir, nos están ofreciendo lo que se entiende como una función exponencial y una función logarítmica, respectivamente para f y para g. Ok. Con esto, pues, revisamos el ejercicio 34, que dice, considera las siguientes proposiciones. La primera me dice que g es decreciente, lo cual, pues, me parece en absoluto falso, porque si analizamos en sentido izquierda-derecha, podemos apreciar que la gráfica de g, en efecto, pues, se forma o se muestra estrictamente creciente. Así que la primera proposición, pues indefectiblemente y rápidamente decimos que es falsa. Mientras que la segunda nos dice que la imagen de 4 en F corresponde a 16. Y pues tal vez la gráfica no me da suficiente información para ello. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a analizar un punto de la gráfica y con su dicho punto de la gráfica vamos a completar la información que debería corresponder en el criterio de dicha función. Por ejemplo, voy a tomar este punto en particular y dicho punto lo voy a analizar con respecto a x y con respecto a y, que si se fijan bien, las coordenadas en x y en y que le corresponden a este punto son respectivamente 3,8. Con este par ordenado que tenemos acá, puedo llegar y trabajar sobre esta función, el f de x igual a la x, y puedo cambiar las variables y x precisamente con estos valores que tenemos ahora. En este caso estaríamos diciendo que en lugar de la y, colocaríamos el 8. Voy que lo planteo aquí. Diríamos 8 igual a la base a, que todavía no sé cuánto es, elevado a la x. Solamente que en lugar de decir x, voy a decir elevado a la 3. Esta expresión de acá es la que vendría siendo la ecuación a desarrollarse en la calculadora. Así que planteamos, vendría siendo 8 alfa calc, diríamos a la 3, pero recordemos que en la calculadora sería con alfa x, y en este caso elevado a la 3. Ahora sí. Y desarrollamos y resolvemos dicha ecuación, como siempre, con el comando del shift calc 10 igual. ¿Correcto? Entonces, en este caso, obtenemos solución 2. Es decir, nos damos cuenta de que a toma el valor de 2. Y siendo de esta forma, podemos concluir, mientras tanto, que la función f vendría siendo dada verdaderamente por el criterio
f de x, voy que lo planteo aquí para ustedes, vendría siendo entonces f de x igual a 2 elevado a la x. Con esta expresión o con este criterio que tenemos aquí, ahora sí podríamos verificar cuán cierto es que la imagen de 4 en f corresponde a 16. Tendríamos que checar. ¿Qué pasaría, digamos, si tomamos el criterio, solamente el criterio, y le asignamos a la x el valor de 4? Que pues así, de esa manera, indirectamente lograríamos encontrar y verificar cuál sería pues la imagen de 4, ¿eh? Entonces, procedamos con ello. Planteemos la expresión 2 elevado, vamos a ver, 2 elevado a la x, que en este caso, sí, vamos a decir alfa x. Y una vez expresado esto, le damos al comando calc, le asignamos a la x el valor de 4 y le damos el botón igual. Recordando que los que usamos class width, pues nos toca utilizar el botón igual 2 veces en este caso. Le asignamos entonces a la x el valor de 4 con el botón calc, con el 4 propiamente, y con el botonazo del igual. Vean que en este caso sí, se obtuvo el resultado de 16 a fin de cuentas. Entonces, como terminó siendo el resultado en cuestión, eso implica que lo que me dicen en esta segunda proposición efectivamente vendría siendo verdadera. Así que se encierra y se acepta dicha proposición, y con esto dicho, pues puedo proceder a decir sin problema que de ellas son verdaderas solo la segunda proposición. Se marca opción D como respuesta correcta para este ejercicio 34. Y ahora sí, podemos proseguir con el siguiente ejercicio. Vamos a ver el ejercicio 35, que dice, considere las siguientes proposiciones. La primera dice que la inversa de f es g, y la segunda dice que la intersección con el eje y de f es 0,1. Bueno, en realidad me parece que esta segunda proposición se va a dejar revisar mucho más rápido, porque es nada más cuestión de analizar gráficamente cuál es la intersección que tiene la gráfica de la función f con el eje y. Y en este caso, pues dicha intersección viene dada en este punto precisamente, que es en la coordenada 1 del eje y. En otras palabras, es el punto de coordenadas 0,1. Recordemos que para expresar las coordenadas de un punto intersección con el eje y, se deja nada más expreso la coordenada que estaría en la posición en y propiamente, mientras que la otra posición la dejamos en 0. Así que en este caso, efectivamente, esa segunda proposición se deja sin problema alguno como verdadera. Mientras que lo que corresponde a la inversa de f, que dicen que es g, bueno, tendríamos que revisar un par de cositas. Primeramente, saber cuál es el criterio de la función g. Y para ello tengo que revisar una vez más la gráfica, en este caso la gráfica de la función g, y tomar un punto que no sea, digamos, de los que están en los ejes, y de dicho punto tomar las coordenadas que le corresponden en x, y, nuevamente. Vean que, por ejemplo, para este punto en particular, las coordenadas que le corresponden en x y en y, respectivamente, serían 4,2. Y teniendo estos puntos o estas coordenadas en cuestión, que sabiendo que corresponden a valores para x y y, respectivamente, podemos usar esto nuevamente para reemplazar las variables y x dentro de esta función g. De tal modo que, por ejemplo, en vez de decir y, puedo expresar el 2. Y por otro lado, tengo, digamos, el logaritmo base a de x, que perfectamente lo puedo expresar como un logaritmo base a. Voy a seguir diciendo base a en este caso, pero ya no de x, sino en este caso de 4. En este caso tendríamos ahora sí otra ecuación de la cual se puede resolver nuevamente en la calculadora con Shift Calc. Así que vamos con ello. Vamos expresando la igualdad. Empezamos con el 2, alfa calc, esto no cambia. El botón logaritmo, asegúrense de que sea el botón de logaritmo que permite colocar base. Es decir, que tengan estos dos recuadros en el botón y que aparezca de esta forma en pantalla, para que primeramente podamos colocar la base, que vendría siendo en este caso la incógnita, en otras palabras, la x según la calculadora, y dentro del argumento, en los paréntesis, ingresamos el 4. Ya teniendo ahora sí la expresión debidamente ingresada, se procede con los comandos del Shift Calc 10 igual. Ya saben ustedes, el
el comando que utilizamos para resolver ecuaciones. Vean que en este caso me están diciendo que A es igual a 2, o bueno, sí, que la incógnita, ¿sí? Viene siendo igual a 2 en este caso. Voy a expresarlo aquí un poquito más abajo. Estamos obteniendo que la solución de dicha ecuación es precisamente 2, lo que provoca que el criterio de nuestra función g sea en realidad en la forma g de x igual, ya no vamos a decir logaritmo base a, ahora vamos a decir un logaritmo base 2. Y el argumento lo vamos a seguir dejando como una variable x. Esto pues para tener nuestra función debidamente expresada, ¿de acuerdo? Ya por tener dicho criterio, ahora sí puedo revisar las proposiciones. Bueno, en particular esta primera proposición que nos decía que la inversa de f es g. Y es que, vamos a ver, de hecho sí es posible que la inversa, digamos, de una función exponencial sea una función logarítmica, pero bajo una condición muy importante. Y es que necesitamos que la base de la función exponencial y la base de la función logarítmica sean exactamente el mismo valor, el mismo número. Y se los puedo, digamos, plantear aquí de forma escrita para que lo tengan en cuenta. Que una función exponencial, ajá, y una función logarítmica, o sea, estas pueden ser inversas entre sí. Solo si cumplen una condición importante. O sea, solo si sus respectivas bases son iguales. Y bueno, como podemos apreciar, o como ya vimos, de hecho esa condición sí se cumple para dichas funciones, ya que en ambos casos el valor de a resultó ser 2. Y siendo de esta forma, entonces, dado que cumple la condición, podemos aceptar que la inversa de f en efecto es g. Es decir, tomar la primera proposición como verdadera y con ello, pues, decir en consecuencia que la opción A es la respuesta correcta, ya que ambas proposiciones resultan verdaderas en este ejercicio 35. Con esto dicho, señores, pues, podemos proseguir ahora con el siguiente ejercicio. Veamos este ejercicio 36 que dice, un artesano vende jarrones a $10 la unidad y el costo está compuesto por un monto fijo de $300 más $4 por cada unidad. Si en un mes no hubo ganancias ni pérdidas, entonces, ¿cuál fue la cantidad de jarrones producidos y vendidos en ese mes? Vamos a ver. Aquí tengo dos posibles formas de desarrollarlo para verificarlo. Primero, puedo plantear para ustedes dos funciones. Una función llamada ingreso, que describe, digamos, lo que obtiene el artesano por la venta de cada jarrón, ¿correcto? Dado que vende a $10 la unidad de cada jarrón, puedo entender que el ingreso obtenido para el vendedor según la cantidad X de jarrones que venda, vendría dado por 10X, siendo digamos que X, ojo, sería la cantidad de jarrones que vende, y según la cantidad que venda, si lo multiplicamos por $10, pues eso vendría siendo el ingreso que obtiene dicho artesano. Por otro lado, lo que sería el costo de la producción de estos jarrones, también en función de la cantidad X de jarrones que produzca. En este caso, lo que haríamos sería considerar este monto fijo de $300, que es independiente de la cantidad de jarrones que se produzcan, ya sea que no haya producido del todo jarrones en un determinado tiempo, o que produzca 10, 20 jarrones. O sea, estos $300 siempre van a estar presentes. Pero por aparte, se van a estar añadiendo $4 más por cada jarrón que produzca este artesano. Resulta que el ejercicio nos habla de que en un mes determinado no hubo ganancias ni pérdidas. Y para que esto sea posible, sería necesario considerar un caso o un momento particular en el cual los ingresos y los costos lleguen a ser exactamente iguales. ¿Por qué de esta forma? Porque, por ejemplo, si los ingresos fueran más grandes que los costos, entonces decimos que hay ganancias. Si fuera que los costos resultaran mayores que los ingresos, entonces ahí diríamos que hubo pérdidas. Pero si me dicen que no hubo ni uno ni el otro,
es porque se dio un punto de equilibrio entre los ingresos y los costos, los cuales, pues, sustituyendo esas expresiones con el criterio que le corresponde a cada función, sería como decir que el 10x de los ingresos llegan a ser equivalentes a los 300 más 4x que corresponden al costo de dicha producción de jarrones. Siendo de esta forma, pues tendríamos una ecuación que podríamos resolver en la calculadora. Se plantea y se resuelve con el Shift Calc 10 igual, como bien lo sabemos. Así que planteo para ustedes la expresión 10x, luego alfa calc 300 más 4x, correcto. Siendo de esta forma, nada más tendremos que darle al botón Shift, al botón Calc, al 10 y al igual para tener pues la solución de dicha ecuación, que en este caso vendría siendo 50. Es decir, tal pareciera que por la producción y venta de 50 jarrones, dicho artesano queda completamente tablas. No queda ni con ganancias ni con pérdidas. Pero antes de marcar dicha opción como correcta, les cuento, o sea, también hay otra forma en la cual podemos verificar esto. Ir comprobando si el ingreso y el costo efectivamente es exactamente el mismo para la producción de 50 jarrones. En cuanto al ingreso, podemos verlo de la siguiente manera. El ingreso por 50 jarrones vendría dado por la operación 10 por 50. ¿Por qué 10 por 50? Porque estaríamos considerando que por 50 jarrones habría que multiplicarlo pues por los $10 que se obtiene gracias a la venta de cada uno de ellos. Y en este caso, dicho producto, ustedes pueden comprobar, nos terminaría dando 500. Eso por un lado. Y por otro lado, pues el costo de producir 50 jarrones se daría pues por la operación, vamos a ver, de los $300 fijos, que ya es el monto fijo que es ineludible para la producción de estos, más los $4 que corresponden al costo de producción por unidad. Y si consideramos la producción de 50 jarrones, entonces a la hora de resolver esta operación en la calculadora, que si quieren lo puedo mostrar frente a ustedes, 300 más 4 por 50, ustedes pueden ver que en este caso nos vuelve a dar los mismísimos $500 del costo total. Es decir, se deja en evidencia que en efecto el ingreso y el costo para este caso vienen siendo exactamente los mismos. Es decir, es ahí donde comprobamos que se da el punto de equilibrio con estos 50 jarrones producidos y vendidos, donde que ahora sí que sí, puedo dar por absoluto afirmado que la opción D es la respuesta correcta para este ejercicio 36 y ahora sí, dicho de esta forma, se procede y se continúa con el siguiente ejercicio. Se viene ahora ejercicio 37 que dice considere la siguiente información sobre la compra de bolinchas y globos. Dice que se compran 3 globos y 5 bolinchas en 900 colones. Y por otro lado, que se compran 5 globos y 10 bolinchas en 1700 colones. Ajá. Dice cuál es el precio en colones de un globo. Pues para ello les podría sugerir que tomemos los globos y las bolinchas de forma unitaria como dos variables diferentes. A los globos les podríamos asignar una variable x sin ningún problema y a las bolinchas les podríamos asignar una variable y para replantear estas situaciones verbales de forma algebraica. Por ejemplo, me estaban diciendo que por la compra de 3 globos y 5 bolinchas se, se considera, digamos, un total de 900 colones, donde que por otro lado, la compra de 5 globos y 10 bolinchas nos lleva a considerar un total de 1700 colones. Esto que tenemos acá es lo que normalmente denominamos o llamamos un sistema de ecuaciones lineales, de las cuales pues existe forma de resolver este tipo de situaciones en la calculadora científica, ya sea en la FX 570 o en la ClassWiz. Si fuera en la FX 570, basta con darle al botón Mode y al 5 y al 1 para entrar en una interfaz, digamos, como una especie de tabla en la cual ingresaríamos ciertos coeficientes. Mientras que en la ClassWiz sería con el botón menú al A12. Menú A12. ¿Cómo llegamos pues a
a esta configuración de la clase Wiz? Pues veamos, bastaría con darle al botón menú, que es el que tenemos a la par del botón de encendido. El A está escondido, digamos, en este botón de negativo. Así que es aquí donde pulsamos, le damos al 1 y le damos al 2. Para llegar, pues, a este esquema de ecuación, de sistema de ecuaciones, ¿verdad? Donde que si notan, vean que aquí lo único que haría falta sería ingresar los coeficientes que ya estarían expresos en este sistema de ecuaciones. Es decir, hay que ingresar el 3, hay que ingresar el 5, hay que ingresar el 900 y asimismo ingresar el otro 5, el 10 y el 1700. Tengan conocimiento que por cada valor que se ingresa, habría que tocar pues el botón igual para que la calculadora se encargue de insertar dicho valor en el coeficiente y así desplazarnos en el siguiente espacio. Entonces, así procedo también con el 5, le doy al botón igual, vean que se inserta el 5 y nos desplaza en el siguiente espacio. Luego vamos con el siguiente valor, que es el 900, le damos al botón igual y nuevamente se ingresa la expresión y nos desplazan en el siguiente espacio. Y así sucesivamente en cada una de las expresiones hasta llegar a completar los espacios de este sistema de ecuaciones. Donde que les cuento, en la calcu fx 570 funciona exactamente igual. Donde que ya por tener todas las expresiones debidamente ingresadas, solamente falta darle de nuevo al botón igual una vez más. Procedo con ello para que de esa forma ya la calculadora me revele los valores de las variables x y y. Vemos ahorita en pantalla que el valor de x vendría siendo 100, así que lo escribo sobre el papel, x igual a 100, y si le damos nuevamente al botón igual, podremos ver el valor que le corresponde a la otra variable, que en este caso sería 120. ¿Qué les digo? Existe la posibilidad de que aparezcan los dos valores entre las opciones, que puede ser un riesgo, pues tal vez, más o menos, pero es que a fin de cuentas lo que necesitamos es revisar qué era lo que nos pedía el ejercicio. Lo que nos preguntaban era por el precio en colones de un globo. Y hay que recordar, si vemos bien, que los globos estaban dados por la variable x. En otras palabras, ya por saber que x es igual a 100, instantáneamente y de manera definitiva me permite marcar entonces la opción A como respuesta correcta para este ejercicio 37. Así sin más, podemos entonces proseguir con el siguiente ejercicio, pues. Veamos este ejercicio 38 que dice, la cantidad CDT de sal que queda sin disolver en un vaso de agua está dado por la fórmula CDT igual a 40 por un medio elevado a la T, donde T es el tiempo en minutos. Dice que pasado un tiempo se han disuelto 35 gramos de sal. Así que, ¿cuántos minutos han pasado desde que se vertió el agua? Para ello, bueno sería saber cuántos gramos de sal, sí, son gramos lo que dicen, ajá, bueno, o cuál es la cantidad de sal que había al inicio, una vez disuelto el agua, justamente en el instante. Y pues para ello podemos considerar primeramente el ingreso de esta expresión, o sea, del criterio 40 por un medio elevado a la t, pero considerando el t en cero, es decir, asignándole a la t el valor de cero. Vamos a ver qué pasaría en la calculadora, donde que en primera instancia, si todavía estamos en el modo de sistemas de ecuaciones, podemos darle al modo 1 o al botón menú 1 para así volver al modo normal en la calculadora. Vamos a ver, vamos a darle a la expresión 40 que multiplica a un medio elevado a la t. Vamos a ver, ajá, un medio elevado a la t, en este caso a la x. Y vamos a darle calc 0 para ver cuál es el valor numérico de esta expresión cuando se considera justo el inicio de este experimento. Veo que aquí nos dicen que cuando t vale 0, esto implica que la cantidad de sal vendría siendo de 40 en este caso. Así que siendo esta la situación, y bueno, les repito, tengan en cuenta que esto lo obtuvimos dándole al calc, si bien es cierto. Vamos a ver. No, no se dejó escribir, vamos a intentarlo nuevamente. No se deja escribir. Sería al calc, al 0 y al botón igual, que fue lo que hicimos en este caso. Ahora sí, sabiendo que esta era la cantidad inicial de sal que había y viendo que en un tiempo determinado se han disuelto 35 gramos de sal, esto me deja considerar que la cantidad de sal
que nos queda vendría siendo de tan solo 5 gramos. O sea que el CDT en este punto vendría siendo de tan solo 5 gramos. Y con esos 5 gramos tendríamos que descubrir cuánto tiempo tuvo que pasar para que esto fuese posible de esta manera. Entonces sería tomar en cuenta el criterio de la función, pero en este caso cambiando el CDT por el 5. Y tendríamos que tomar dicha igualdad ahora como una ecuación de esas típicas que se resuelven, ahora sí, aprovechando el Shift Calc 10 igual, ineludiblemente. Es decir, que a esta expresión le vamos a aplicar el comando del Shift Calc 10 igual. Recordando siempre a los que tenemos ClassWiz que nos toca utilizar 2 veces el botón de igual. Vamos a ver qué tal nos sería en este caso. O sea, sería tomar dicha expresión y, bueno, nada más le añado el 5 y el alfa calc, el igual. Y ahora sí, vamos a darle al Shift Calc para resolver la ecuación. Le damos al 10 y le damos al igual. Vamos a ver qué nos dice la ecuación en este caso. Véanlo ustedes, nos dice que x es igual a 3. O mejor dicho, que el valor en t que me completa satisfactoriamente la ecuación sería 3. En otras palabras, que para que me queden, en este caso, 5 gramos de sal, tienen que dejarse transcurrir al menos exactamente 3 minutos. Así que opción B queda en este caso como respuesta correcta para este ejercicio 38. Y dicho de esta forma, procedemos entonces a trabajar con el siguiente ejercicio. Veamos ahora este ejercicio 39 que dice que la fórmula A de t igual a P por Euler, o sea, por E elevado a la R por T, dice que se utiliza para calcular el interés compuesto continuo. Dice que A de T es el monto final de dinero después de transcurridos de años y que P es la inversión inicial y que R es la tasa de interés anual. Dice que E es una constante que se puede aproximar a 2,72. Dice que para obtener un monto final de 36.646.71 dólares, al realizar una inversión inicial de $30.000 a una tasa de interés de 4%, es decir, de R igual a 0,04, preguntan por la cantidad de años que deben transcurrir para que suceda esto. O sea, que la cantidad de años que deben transcurrir se encuentran entre cuánto y cuánto. Pues para ello, bueno, sería primero que analicemos otra vez las variables para que ubiquemos otra vez el significado de cada una de ellas. Por ejemplo, vi que la variable ADT representa lo que sería el monto final. Vi que T representa los años transcurridos. Vamos a ver, no, lo voy a dejar en años nada más. Y por ejemplo que P es la inversión inicial. Inversión inicial. Luego que R vendría siendo la tasa de interés anual. La tasa de interés para no gastar tanto espacio. La tasa de interés. Y que E vendría siendo una constante. Ok. Ahora, fuera de todo esto, entonces podemos ir verificando la información que tenemos. Tenemos que A, en este caso, toma el valor de 36.646,71. Vemos también que T, bueno, de hecho T en este caso vendría siendo la incógnita, porque es la cantidad de años lo que no sabemos cuántos son, ¿verdad? Pero tenemos también una inversión inicial de $30.000, por lo que veo. Y tenemos también una tasa de interés anual del 4% que nos proponen expresarlo como 0,4 para evitar caer en errores. Y que la constante E la podemos aproximar a 2,72 eventualmente. De esa manera, toda esta igualdad que nos están ofreciendo desde un inicio, la podemos expresar de una manera completamente distinta. Podemos decir ahora, en este caso, que el 36.646,71 sería en este caso equivalente, es decir, sería igual, por ejemplo, a la inversión inicial de $30.000. Vamos a escribir los $30.000, que se estaría multiplicando en este caso por la constante E. Se estaría multiplicando por el 2,72. Y este 2,72 hay que tomar en cuenta que se eleva a un exponente que está compuesto por la multiplicación de R por T.
en este caso R, que sería 0,04, y T, que de momento seguimos sin saber cuánto es. Así que para efectos, toda esta igualdad que ven acá, como podrán imaginarse, vendría siendo una ecuación que nos toca resolver en la calculadora, si bien es cierto. Así que vamos con ello, expresando dicha ecuación, 36.646,71. Vamos con el alfa calc para ingresar el igual. 30.000 multiplicado por 2,72 y esto elevado por la multiplicación del 0,04 por x o por t, digamos, como quieran ver. Yo le voy a poner la multiplicación y le voy a poner la incógnita, en todo caso, pues a la par. Y con esto, como toda ecuación, vamos a resolverlo con el shift calc 10 igual. Así que ingresamos dicho comando y le damos al botón igual, las dos veces correspondientes, y vean que ya aquí ya tengo un resultado a considerar. Veo que X, o mejor dicho, el tiempo a transcurrirse, vendría siendo aproximadamente, vamos a decir que es aproximadamente de 5 años. No nos preocupemos o no nos asustemos de si el resultado no es exactamente el que nos dio en la calculadora. O sea, esta aproximación la podemos aceptar, dado que los primeros 4 o 5 dígitos vienen siendo dígitos 9. Entonces se aproxima o se redondea al 5. A fin de cuentas, que me dirán, sí, pero es que el 5 no aparece explícito en ninguna de las opciones. Yo digo, puede que no, pero aún así, como me dice el ejercicio, dice que la cantidad de años que deben transcurrir se encuentra en este caso entre 4 y 9 años, como me lo dice la opción B. Es decir, sin ningún problema, podemos aceptar la opción B como respuesta correcta para este ejercicio 39. Así que lo marcamos como tal y con esto hecho, podemos ahora proseguir a revisar el siguiente ejercicio. Veamos este ejercicio 40 que dice, considere las siguientes tablas referidas a las funciones f y g. Vemos pues la tabla A que viene dada por sus dichos valores en x y ciertas imágenes que se reflejan en una función f. Vemos la tabla B que pues una situación similar pero aplicada pues para unas preimágenes e imágenes en la función g. Con base en la información dada, considere las siguientes proposiciones. Dice que la tabla A corresponde a una función exponencial y que la tabla B corresponde a una función logarítmica. Pues para poder analizar esto y poder determinar de ellas cuáles son verdaderas, checamos primeramente, digamos, ciertas reglas que necesito para poder identificar una función exponencial o bien una función logarítmica, ¿correcto? Voy que los planteo por acá, la función logarítmica. El asunto es el siguiente, que por ejemplo, con la función exponencial necesito verificar que los valores en x reflejen una razón de cambio, la cual vayan aumentando o progresando por medio de sumas, o que sean gracias a las sumas. Mientras que dicha razón de cambio reflejada en las imágenes, voy a decir en las y, se puedan reflejar ya sea mediante multiplicaciones o bien mediante divisiones. Con la función logarítmica, la situación debería poder darse de forma similar, solamente que como pista, dado que la función logarítmica es inversa a la función exponencial, esto debería darse también con un análisis inverso respecto a las x y respecto a las y. Es decir, las x son las que esperaría yo que crezcan o que vayan desarrollándose, progresando mediante multiplicaciones o bien mediante divisiones. Mientras que en las y esperaría que los valores vayan aumentando de forma progresiva con sumas, o si fuese el caso, con restas, puede ser el caso. Me explico un poquito más a la hora de ver las tablas, porque por ejemplo, en la tabla A veo que los valores en X van progresando continuamente con una razón de cambio que se mantiene estable, sumando una unidad en cada iteración. Veo más 1, más 1, más 1, más 1 para todos los valores en X en la tabla A. Interesante. Veo que la primera condición se cumple bien para la función exponencial. Mientras que en las imágenes, si le ponemos mucho cuidado, tal vez con los valores más grandes sea difícil de distinguirlo, pero con los valores pequeños, me parece que multiplicando por 3 podríamos obtener la construcción de cada una de estas imágenes de forma recursiva.
ya que 2 por 3 efectivamente nos da 6. Inclusive 6 por 3 efectivamente nos da 18. Y de ahí en adelante los demás valores, si son muy grandes para analizar, se puede verificar con la calculadora. Un 18 por 3 que nos da 54. Ok, entonces comprobamos que dicho multiplicador todavía funciona. Y el 54 multiplicado por 3, vean que nos da 162. Es decir, en efecto, tenemos una razón de cambio en las imágenes que se desarrollan mediante multiplicaciones. Así que las condiciones para la función exponencial son verificadas en la tabla A. Por tanto, en la primera proposición decimos que esta es verdadera. Mientras que con la tabla B, el análisis pues es bastante similar, donde que en este caso me queda un poquito más fácil revisar primero las Y, ver si estas se desarrollan mediante sumas, del cual si se fijan, evidentemente podemos decir que sí, ya que los valores van aumentando continuamente, sumándose de uno en uno. Todo bien acá. Mientras que en las preimágenes me da la sensación, y en los comentarios ustedes me corrigen si ven alguna torta de mi parte, pero me parece que los valores se están triplicando. Lo veo muy claro en las primeras iteraciones, donde que 1 por 3 necesariamente nos tiene que dar 3. 3 por 3, que en este caso, según la tabla, nos da 9. 9 por 3, que en este caso nos da 27. Y si funcionó en las primeras 3 ocasiones, casi que de manera definitiva tiene que funcionar también en la última. Pero para el escéptico lo muestro en pantalla, que si de forma recursiva tomo mi última por imagen, el 27, y lo multiplico por 3, vean que aquí, ahora sí, efectivamente nos da el 81. Es decir, que ciertamente esta razón de cambio para las X efectivamente se define o se describe mediante multiplicaciones. Ya vemos que la razón de cambio en las Y efectivamente son con sumas y por tanto se cumplen todas las condiciones necesarias para que la función en la tabla B sea del tipo logarítmica. Así que se acepta esta segunda proposición también y en última consecuencia se marca la opción A como respuesta correcta para este ejercicio 40, ya que ambas proposiciones resultaron verdaderas. Dicho de esta forma, pues podemos ahora proseguir con el siguiente ejercicio. Veamos ahora este ejercicio 41, que dice, considere la siguiente información sobre la función S. En este caso, vemos que dicha función, por lo menos el valor de la función S, viene dado aquí arriba, lo cual podemos entender que aquí vendrían trabajándose las imágenes. Y M, pues por descarte podríamos decir que serían las preimágenes. Está bien. Lo cual nos llevaría pues en una primera implicación antes de hacer cualquier cosa, y sería pues considerar la tabla de forma invertida, teniendo digamos los valores en M y después los valores en S. Tendríamos en M los valores de 100, vamos a organizarlos, los valores de 100, 70, 50, 20 y 0. Mientras que en S tendríamos los valores de 0, 3, vamos a ver, el 5, luego el 8 y luego el 10, ¿correcto? En base a estos valores que tenemos acá, pues tendríamos que analizar el modelo matemático que mejor se podría adaptar a este tipo de situación, en la forma, digamos, más primitiva posible. Y para ello puedo considerar un par de descartes muy rápidos. Por ejemplo, para lo que es la función exponencial y la función logarítmica. En la función exponencial, si vamos a considerar una tabla que tiene valores en cero en las preimágenes, lo mínimo que esperaría es que la imagen del 0 venga acompañado inmediatamente con un 1, o sea, que sea el par ordenado 0,1. Si no se da de esta primera forma, pues no tengo por qué ni siquiera considerar la opción C como respuesta posible, como respuesta apta. Y de forma similar se da una situación con la función logarítmica, ya que de la función logarítmica también normalmente esperaríamos la existencia de un par ordenado 1,0. Pero pues como son situaciones que no se dan, entonces ni la opción C ni la opción D pueden ser en definitiva posibles respuestas correctas. Así que para el caso vamos a considerar, por ejemplo, para efectos de la función lineal, vamos a tomar, por ejemplo, pares ordenados de 2 en 2. Vamos a tomar dos pares ordenados. Vamos a tomar el par ordenado 100,0 y el par ordenado 70,3.
y los vamos a ingresar en el modo que utilizamos para sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, vamos a utilizar lo que sería el mode 5.1 para los que son calculadoras FX, o bien vamos a utilizar también el, el menú A12, que era para las calculadoras ClassWiz. El menú, perdón, A12, correcto. Por ejemplo, nada más para que refresquemos la memoria, estaríamos entrando en el modo A12. Vean que estaríamos entrando nuevamente a nuestro sistema de ecuaciones lineales, donde que para este caso lo que vamos a hacer es ir ingresando los valores que tenemos en estos pares ordenados de arriba para abajo. Solamente que, como pueden notar, hay tres espacios que tendríamos que rellenar. El primer espacio lo rellenaríamos pues con la preimagen que teníamos, que en este caso vendría siendo el 100. Entonces voy a tomar el 100, le voy a dar al igual, y antes de llegar al 0, voy a utilizar un valor auxiliar intermedio, que sería el 1. Que si lo viéramos como par ordenado en la forma 100,0, el 1 es el que tomaría la representación de la coma. Así que voy a colocar la coma en el segundo espacio. Y en el tercer espacio, pues, ingreso el 0. Todo bien. De esa misma forma, trabajo con el 70,3, que nuevamente en medio del 70 y en medio del 3 voy a considerar un 1 intermedio. Entonces sería darle al 70, le doy igual, le doy al 1, le doy igual y le doy al 3 y le doy igual. ¿Ok? Siendo de esta manera, pues verificamos las soluciones que nos da este sistema de ecuaciones. Me dice, por ejemplo, que x es igual a menos un décimo. Voy a poner aquí x igual a menos 1 sobre 10. Y veo que si continúo, la otra solución en y me está dando 10. Les cuento que para poder determinar y establecer que esto corresponda a una función lineal, necesitaría que tomando cualquier otro par de pares, o sea, cualesquiera otros dos pares ordenados, y retomando exactamente el mismo procedimiento, tengo que llegar y aterrizar exactamente con las mismas soluciones, considerando intermedio entre el 50 y el 5, un 1, que sería el valor que se colocaría en la casilla central. Asimismo, entre el 20 y el 8. Es decir, consideramos otra vez el sistema de ecuaciones que teníamos. Vamos a limpiar todos los valores que habían y vamos a ingresar ahora los nuevos valores. 50,5. Y en la ecuación de abajo o en la línea de abajo vendría siendo el par ordenado 20,8. Verifiquen con mucho cuidado que dichos resultados los tengan debidamente escritos en sus calculadoras tal cual. Y todo lo que necesito es revisar que los valores x y y se mantengan exactamente iguales en este nuevo sistema de ecuaciones. Vamos a ver. Le doy al botón igual y veo que el valor en x vuelve a darme menos 1 sobre 10. Perfecto. Y por otro lado, veo que el valor en y me vuelve a dar 10. Así que ya aquí me da una gran posibilidad de considerar que esto sea efectivamente una función lineal. Pero bueno, habría que checar también, y para que conozcamos el procedimiento, cómo identificar si pudiera ser tal vez una función cuadrática. Para efectos de una función cuadrática, aquí más bien tendríamos que apoyarnos, según la calculadora, si es en la calculadora gris, sería en el mode 52. O en el caso de la ClassWiz, sería en este caso en el menú A13, menú A13. Aquí la cosa va a cambiar un poquito, lo van a notar de forma tal vez un poquito abrupta. Ya le di al botón menú, voy a darle al botón A, voy a darle al 1 y ahora voy a darle al 3. Vean que en este caso el sistema de ecuaciones que se nos brinda viene siendo un poquito más amplia, un poquito más grande. Y nos dan, digamos, como tres posibles ecuaciones con ahora 4 espacios a rellenar, 4 celdas que rellenar en cada caso. En este caso, lo que vamos a hacer entonces es tomar de referencia 3 pares ordenados. Y de los 3 pares ordenados que tomamos, lo que consideraríamos, por ejemplo, para lo que es el par ordenado 100,0. Voy a dar el ejemplo con el 100,0.
En los espacios que corresponde al menú A13, que es el sistema de ecuaciones para ya 3 variables, en el primer espacio vamos a colocar el 100 pero elevado a la 2. En el segundo espacio vamos a colocar el 100 de forma directa. Y en el tercer espacio vamos a colocar el coma 1, que sería, digamos, como el valor intermedio entre la preimagen y la imagen. Y por último, vamos a colocar el 0. Repito, comienzo colocando el 100 elevado al cuadrado. Después le doy al igual y le doy, por ejemplo, al 100 de forma directa. Después le doy al igual, después ingreso el 1 como la coma y después ingreso el 0. Todo bien. Que sepan que este tipo de procedimiento, esta forma de ingresar los valores, se debe respetar exactamente igual con cada par ordenado. Es decir, en el segundo par ordenado, he de ingresar primero el 70 elevado a la 2, después el 70, luego el 1 y por último la imagen en 3. Luego voy con el siguiente par ordenado, que es el 50,5, y reviso en este caso. Primero 50 elevado al cuadrado, luego 50 solito, después el 1, que sería la coma, y por último la imagen 5, donde que al realizar todo este procedimiento vamos a obtener ahora 3 resultados importantes. Primero, un valor en X que vendría siendo 0. Ok. Luego reviso en la Y, que me dice que es menos 1 sobre 10. Ajá. Menos 1 sobre 10, correcto. Y por último, en la función Z, digo, en una variable Z que me dice que es igual a 10. Interesante. Aquí hay una situación importante con las funciones cuadráticas, que es que para empezar, si fuera una función cuadrática similar a la función lineal, uno normalmente diría que repetiría todo el procedimiento, digamos, con otros 3 pares ordenados arbitrarios, procurando, digamos, que los valores de X, Y y Z vuelvan a ser exactamente iguales. Pero es que hay una situación súper delicada, y es que resulta que en las funciones cuadráticas, la primera variable, la X en particular, no puede ser jamás de los nunca un 0. Y lo voy a escribir aquí. Esta variable, la primera variable en las funciones cuadráticas, nunca puede ser 0. Porque de hecho, de darse esta condición, se desvanece inmediatamente la posibilidad de que sea una función cuadrática. Así que, pues, como podrán notar, ya he descartado todas las opciones y en definitiva veo que la única posible, o de hecho correcta, vendría siendo una función lineal para esta tabla. O sea que para el ejercicio 41, la opción A vendría siendo la respuesta correcta. Y ahora sí, dicho de esta forma, se prosigue a trabajar con el siguiente ejercicio. Ahora bien, veamos ahora este ejercicio 42 que dice que considere las siguientes tablas referidas a las funciones g y f. Cuidado nada más que la función g me la están dando en la tabla B y que la función f me la están dando en la tabla A, que dice que con base en la información dada considere las siguientes proposiciones. Veamos que la primera proposición me dicen que la tabla B es una función cuadrática. Ajá. Y que la tabla A es una función raíz cuadrada. Pues analicemos ciertas características que tienen dichas tablas para corroborar. Por ejemplo, en esta tabla B veo que las preimágenes van avanzando progresivamente de forma consecutiva, es decir, sumándose de uno en uno. En otras palabras, que la razón de cambio se describe mediante una suma continua y fija para todas las iteraciones en las preimágenes. Ajá. Sin embargo, vamos a ver una cosa con la tabla en las imágenes, que los valores, vamos a ver, comienzo de 0 a 2 aumentando 2 unidades, si bien es cierto. De 0 a 2 se aumentaron 2 unidades. Pero de 2 para llegar a 8 tengo que aumentar 6 unidades. Ajá. De 8 para llegar a 18 necesariamente tendría que aumentar 10 unidades, si no me equivoco. Y me da la sospecha, pero no sé si van notando, aquí los espacios o las diferencias que hay entre imagen e imagen, si bien de viaje decimos no es un valor fijo, pero también podemos detectar que es una progresión que también va aumentando a un ritmo propio, que en este caso parece que es de 4 en 4,
lo que me hace sospechar que de 18 para llegar a 32, seguramente tendríamos que sumar 14 unidades. Y lo podemos comprobar. Voy a aplicar primero el modo normal de la calculadora, menú 1, y sería pues verificar, ¿será que 18 más 14 me cierra completamente, adecuadamente la expresión? Veo que sí. Ok, eso pues, situación que se da para la tabla B, que les digo, por lo menos como función lineal definitivamente no es. Y el estudiante me dirá, pues, y parece obvio que no sea una función lineal, puesto que ni siquiera nos están preguntando sobre eso. Vamos sobre la marcha, ya ahorita les explico. Porque, por ejemplo, con respecto a la tabla A, podemos ver que los valores en las imágenes, estos son los que se dan de forma continua, de forma consecutiva, considerando en este caso valores pares, y viendo que los valores van aumentando de 2 en 2, consecuentemente. Ok, siendo este el caso, voy que le planteo y lo planteo así con mucho cuidado. Me fijo ahora también en las preimágenes, que esta en su lugar veo que los valores van aumentando en un ritmo completamente distinto. Primero se suma 1, luego se suma 3, para que de 1 nos dé 4, ajá. Luego para que de 4 nos dé 9, tendríamos que sumar 5 en este caso. Ok, ajá. Luego para que de 9 nos dé 16, tendríamos que sumar 7, donde que si lo notan, en este caso, la progresión en las preimágenes se estaría dando no de forma directa con los valores en sí, en X, sino de forma indirecta con los espacios. Vemos que en este caso van aumentando de 2 en 2 de forma progresiva, ¿verdad? Esto, de hecho, es lo que nos permite identificar una función cuadrática y una función raíz cuadrada. Es decir, legalmente, de hecho sí podemos decir que la tabla B corresponde a una función cuadrática, ya que el fenómeno de la progresión indirecta se logró detectar en las imágenes. Es decir, el notar que las imágenes se van separando no con un mismo espacio, sino con un espacio que también va creciendo paulatinamente. Esto es característico de las funciones cuadráticas, mientras que cuando el fenómeno se detecta de forma inversa en las X, pues ya no consideramos que esta sea una función cuadrática, sino que consideramos que sea su respectiva inversa, una función raíz cuadrada, donde que siendo de esta forma, perfectamente, y de hecho puedo ver que las dos proposiciones vendrían siendo consistentes con lo que me dicen respecto a las tablas a las cuales hacen referencia. Así que perfectamente tomo las dos proposiciones como verdaderas, por ende marco la opción A como respuesta correcta para este ejercicio, y dicho de esta manera, puedo dejar este video hasta acá, señores. Lo dejamos hasta aquí por ahora, para que procesemos, repasemos y estudiemos ya debidamente, que se les agradece muy grandemente ahí la paciencia, la constancia y la fuerza que me transmiten a través de estos videos. Y pues que también se les agradece el pulgar arriba si así han visto que el video les ha sido de provecho y de utilidad. La suscripción, si todavía no te has suscrito, pues que se te invita cordialmente a darle al botón rojo y a la campanita para tomar notificaciones de las siguientes ocasiones en las que siga subiendo videos, que pues viene a corto plazo en estas vísperas. ¿Qué más les digo? Pues que si lo desean compartir con sus amigos, con gente que sepan que están estudiando para estos exámenes, pues provechoso será por mucho. ¿Qué más les puedo decir? Nada. Comentarios, dudas, consultas, lo que nazca del corazón. La caja de comentarios, ustedes saben, habilitada completamente para ello. Por mi parte, yo me iré dedicando con la producción de las partes que faltan de este y los otros exámenes de bachillerato. Así que si los veo en ellas, que ojalá sea con igual o mayor disposición. Así que pues, sin más, que me les despido. Les ha hablado profe Dan. Y con todo, señores, echemos para adelante siempre con el estudio.